va un poco a ciegas, normal. En general se va un poco a ciegas porque no sabe qué es lo que va a lograr pagar. Entonces a lo mejor puede ir pensando, puede pagar las cuentas porque este señor tiene mucho dinero, seguramente tendrá unas cuentas bancarias que me voy a lograr marcar la que estoy reclamando. Y luego resulta que no tiene cuentas a su nombre, que el dinero está a nombre de alguna sociedad o alguna cosa por el estilo, y tiene que recuperar los bienes. O al revés, usted no hizo bien su investigación y solo obtuvo en Micavi la información de que existía un bien inmueble a nombre de esta persona y no verificó en el registro de la propiedad que siguiera su nombre, la que había vendido. Entonces, no debe usted asumir que lo que usted cree que va a embargar, efectivamente lo va a embargar y que es solo eso lo que va a embargar. Que a lo mejor resulta que sí logra embargar unas cuentas, pero eso no es suficiente y después el señor trabaja y también le embarga el sueldo y por ahí encuentra un bien inmueble y también le embarga, etc. Entonces, no es que la petición necesariamente deba ir de una forma cuando usted cree que va a embargar inmuebles y de otra forma distinta cuando usted cree que va a embargar muebles. Básicamente, de lo que se trata es de hacer una petición que le permita a usted tramitar toda la ejecución hasta que se agoten todos los procedimientos necesarios para que esto se pague. Entonces, digamos, lo que siempre es igual en esas ejecuciones es lo que pasa hasta que llegamos al requerimiento, la persona no paga y se pagan bienes. La petición es exactamente igual, sino para que pase. Ya luego de eso se van a embargar los bienes y dependiendo de qué bienes se embargan, así es lo que va a después. Entonces, pues como no sabemos qué es lo que va a pasar, por eso es que decimos que siempre hay que incluir una petición que diga más o menos que se practiquen los procedimientos de ejecución que sean necesarios. Como una petición como esa, básicamente usted tiene que ver cualquier cosa que va a pasar. Si usted quiere, podría pedir que oportunamente se señale día y hora para la parte de bienes embargados para el caso. Agregar esa condición de eso para el caso, porque no sabe si va a necesidad. Y si usted quiere, puede pedir que oportunamente se practique la liquidación de la deuda. Eso es. Pero tienen que, no recuerdo, tienen que identificarlo, digamos. ¿Y quién quiere pagar? Por supuesto. Entonces, en el caso, digamos, que yo identifico tal bien, ¿verdad? Pero ese bien, como usted dice, ya no es de la persona o otra circunstancia. ¿En qué momento? O sea, tendría que presentar tal vez en otro material, tengo la oportunidad de presentar otro material para pedir el pago de una otra cosa o pierdo la. O sea, no es como que si esto lo pido, que se pague, esto tengo opción y nada más. No. ¿Hasta qué momento estaba el procesador una ampliación de ese ¿Una ampliación de qué pago? del embargo? Depende de qué es lo que haya pasado y de qué tan formalista sea el juez. No en cuanto a momentos, sino en cuanto a cómo lo vamos a hacer. Momentos hasta que termine de pagar, no se cierra en algún momento. Pero digamos, en cuanto a cómo lo voy a hacer, sí puede haber una diferencia. Porque digamos, si yo pido el embargo de un bien inmueble, y luego resulta que ese bien inmueble no es suficiente para cubrir el monto de la obligación, formalmente, en conformidad con la ley, yo debería seguir un procedimiento hacia el embargo, por ahí está en la ampliación del embargo, por ahí está en el artículo 305 del Código Civil. Y no es algo que el juez decrete del plano, sino que el procedimiento 309. Por el acreedor puede ir a la ampliación del embargo cuando los bienes embargados fueran insuficientes para cubrir el crédito reclamado y las prestaciones accesorias
veremos si existe un trazo, porque hay un desapoderamiento del derecho de mayor y algún tipo de leyes. Pero no se pide de esa forma porque no es muy útil por un movimiento de voz. Es una pura cuestión de trámite una vez embargado. Hacemos la tasación si hay necesidad de tasación, señalable de embargado. Y por ejemplo, en el caso de la vida real, si fuera un bien inmueble que yo quiero, que diría en el caso que se lo adjudique, se pone el interés que se lo tiene, que dé la escritura tras la vía de dominio, no, eso no se supone como también de más. Sobre todo porque usted no sabe qué va a pasar en el remate. Digamos, en el remate pudiera ser que exista un postor y el postor pague el monto de su postor y usted lo que le pague, lo que pague es con el dinero del postor. Entonces ya si al postor le cobran o no le cobran sus escrituras cualquiera de los bienes, no importa. Es el postor el que cerrar. Igual pudiera ser que bien se lo diga a usted de pago, eso es muy importante. Entonces, en ese caso, una vez que saben que yo lo necesito necesarios, no puedo hacer el plazo para la representación, pero se estaría inmerso dentro de la petición esa de todos los otros procedimientos. Tengo dos, licenciado. La primera, en el tema de la ejecución de sentencias extranjeras, que la ley habla de que cuando no haya tratado, se le dará a esa sentencia el mismo tratamiento que en ese país se le da a las sentencias locales. ¿Cómo se verifica eso? ¿Cómo se puede documentar ese tratamiento cuando no existe tratado en un país? Para empezar, creo que es un poco difícil que vayamos a tener una ejecución de una sentencia proveniente de un país con el que no existe tratado. Digamos, lo normal será que venga una sentencia de los Estados Unidos, del país de Latinoamérica, de un país de Europa Occidental, con los que seguramente Guatemala tendrá un tratado. Supongamos que viene una sentencia proveniente de un país con el que Guatemala no tiene tratado. Ahí creo yo, nunca he visto el caso, pero yo lo que haría sería simplemente presentar la ejecución sin hacer alusión al tema de que hay tratado o no hay tratado, de que si hay reciprocidad o no hay reciprocidad. Y en todo caso, sea la otra parte la que compruebe que no existe esta reciprocidad en este país, si es el caso. Y en otra, en el ejecutivo, cuando el título ejecutivo, en el juicio ejecutivo, el juicio ejecutivo procede la confesión del deudor prestada judicialmente, es el inciso segundo. Se puede tomar como confesión una declaración de prueba anticipada, pero cuando hubo incomparecencia y se dio por confeso. No, a eso se refiere el mismo inciso cuando dice la confesión ficta, cuando llega al principio de prueba por escrito. Entonces, para empezar, la norma esta de la confesión del deudor prestada judicialmente hace referencia, aunque la norma no lo dice expresamente, hace referencia solo a aquellos casos en que la confesión se presta en diligencias de prueba anticipada de carácter jurado. ¿Por qué? Porque si la confesión se prestara dentro de un proceso de conocimiento, las normas que regulan la declaración de las partes dicen que si hay una confesión, en vez de fallarse en las trámites, entonces ahí va a haber una sentencia del proceso de conocimiento y a lo que usted imputaría sería esa sentencia del proceso de conocimiento, en el caso. Entonces, el único otro supuesto que tenemos es el de la prueba anticipada de declaración jurada, en donde pudiera haber una confesión. Entonces ahí las opciones son dos. O tengo una confesión en el sentido total de la palabra, es decir, la persona sí compareció a absolver las posiciones y confesó, entonces eso es un título ejecutivo, esa es la primera posibilidad. Y la otra posibilidad es, yo tenía un documento que por la naturaleza de la obligación no era suficiente para
usted dice algo, podría ser un reglamento de convicción, pero no es una prueba suficiente que pudiera servir. Entonces, tengo ese documento y además tengo confesión ficta, que es precisamente que la otra parte no llegue y se declare confesión. Entonces, eso en su conjunto no es cierto. Ambos serían los títulos. Sería la confesión prestada, la confesión ficta, digamos, y el principio de prueba. Sería la certificación de la diligencia. Sí. Más el documento. Esa es la confesión ficta, es la certificación de la diligencia. No, la confesión, por eso es que en varias oportunidades les he dicho que las normas esas que supuestamente enumeran los títulos ejecutivos están mal redactadas, tanto la de ejecución de vía de prueba como la de ejecución ejecutiva. Porque, por ejemplo, si usted ve la de la vía de prueba, dice sentencia pasada y título ejecutivo es un documento. ¿Sí? Entonces dice, en virtud de los siguientes títulos, sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada es un documento. Un laudo arbitrario, igual. Pero por ejemplo dice créditos hipotecarios. Entonces, el crédito hipotecario en realidad es la relación contractual entre usted y yo, en virtud de la cual usted me concede un préstamo y yo se lo garantizo con el hipotecario. Eso es el crédito hipotecario. Ahora, el crédito hipotecario está documentado en la escritura pública y en realidad el título ejecutivo no es el crédito hipotecario, sino la escritura pública en el que se documentó. Y así, en las otras hay algunos errores, y lo mismo pasa con el 327 para el juicio ejecutivo. Entonces, dice, por ejemplo, las pólizas de seguro. ¿Qué más? Las pólizas de seguro, ¿no? Esas son documentos. Pero dice este instituto de los intereses, la confesión del deudor prestada judicialmente o la confesión ficta cuando el principio de prueba prescrito. Entonces, la confesión del deudor es el acto en virtud del cual en la audiencia usted dice, diga si es cierto que usted le debe a fulano la cantidad de tanto, y yo digo sí, pero el título ejecutivo no es eso. El ejecutivo va a ser la certificación de las confianzas. Pero ahí sí no es como por ejemplo cuando la cantidad no líquida de que lo que veces te acompaña al incidente, pero el título sigue siendo por ejemplo la sentencia nacional. En este caso ambos son el título, el documento por escrito y la certificación de la desaparición. Por ejemplo, una ejecución nacional pasa la cantidad de líquida, entonces como el incidente, entonces ahí el título ejecutivo es la sentencia nacional y acompaña para cumplir con el requisito de que sea líquida el incidente. Entonces aquí son los dos o se acompañan. Sería lo mismo porque la norma dice que el título es la confesión del deudor prestada judicialmente, dice siempre que el principio de prueba prescrito. Entonces digamos que lo del principio de prueba, más que ser la segunda parte del título, digamos, es el requisito para el medio de comprobación de que se cumple el requisito para que esa confesión ficta sea. Licenciado, cuando se celebra un crédito fiduciario, pero en donde la fianza es también la creación de un fideicomiso. La constitución de un fideicomiso. Pero entonces no se hace. La garantía. Ajá, si la garantía es el fideicomiso. No es que haya ni hipoteca ni fianza, ni plano, no. Entonces, como usted nos explicaba que el fideicomiso no es ejecutable. Ajá. O que no podía ser ejecutado como una persona jurídica. No, es que ahí estamos hablando de dos cosas distintas. Cuando vimos un ejemplo por aquí en la clase, el ejemplo en lo que consistía era en que
libraba algún título de crédito, por favor, so, digamos, un pagaré a favor de usted. Y luego usted constituía un fideicomiso. Y al constituir el fideicomiso, aportaba como parte del patrimonio fideicomiso ese pagaré. De conformidad con la ley, usted hubiera tenido que endosar ese pagaré a nombre del banco tal en su calidad de fiduciario de otra cosa. Pero en el caso del ejemplo, usted había endosado el pagaré a favor del fideicomiso. Luego, resultaba que a quien comparecía ya a promover la ejecución, lo que le habían otorgado era un mandato que supuestamente era otorgado por el fideicomiso. Y esa persona comparecía a promover una ejecución en la representación del fideicomiso. Entonces, pues digamos, ahí el caso sobre lo que versaba básicamente era sobre esos defectos en cuanto a que los estaba mal hecho, el tipo de representación no servía, la persona que estaba compareciendo a ejecutar la nueva persona, al final cuando no comparecía una persona a ejecutar, sino que comparecía un contrato a ejecutar, y esos eran los defectos que tenía el planteamiento de la ejecución, pero no tenían relación con que si la garantía constituida bajo la forma de un fideicomiso puede ser objeto de ejecución o no, porque recuerden que en cuanto a eso del fideicomiso, un fideicomiso de garantía, vimos que la ley de garantía de mobiliaria dice que esos fideicomisos están inmersos dentro del concepto de garantía mobiliaria. Usted podría seguir una ejecución con la ley de garantía mobiliaria, pero también dice la ley que queda al criterio suyo el poder seguir en vez de ese procedimiento, el procedimiento que está establecido en el Código de Comercio para el fideicomiso de garantía. El Código de Comercio no dice mayor cosa, pero permite, por ejemplo, que en la escritura de constitución del fideicomiso se refiere el tema. Entonces esa es la gracia para que muchos la garantía la constituyen de esa forma, porque si en el caso de que usted incumpla, no hay necesidad de seguirle todo un proceso judicial, sino que está establecido en el contrato de constitución del fideicomiso, por ejemplo, que va a haber una subasta tributaria. O sea que sí puede ser sujeto de una Pero de una ejecución sui generis, no con base, a no ser una situación muy especial, pero con base en un contrato de fideicomiso, no vamos a promover ni una ejecución en vía de previo, ni un juicio de ejecución, sino vamos a promover un procedimiento de ejecución de garantías mobiliarias según la ley de garantías mobiliarias o el procedimiento específico de ejecución que se haya establecido en la estructura de la constitución. Con eso no se haga bolas. En el juicio ejecutivo, realmente duda de cómo tengo que yo describir mi título ejecutivo si es el acta notarial en la que consta el saldo que existiera en contra del deudor de acuerdo con los números de contabilidad. Es que me recuerdo que usted ha dicho algo así como que había que establecer algo de la partida individualmente, no sé, pero ¿cómo era que se escribía ese título? Pero eso no es tanto de la descripción del título, sino es del contenido del acta notarial. Digamos, cuando usted describe su título ejecutivo, técnicamente dice como título ejecutivo para el presente juicio, sirve el acta notarial funcionada por el notario final natal por fecha tal, en la cual se hace constar el saldo que determina con los libros de contabilidad de la sociedad tal llevados de la forma legal y el sistema operacional fundamental. Esa es toda su descripción del título. Ahora, el texto del acta notarial sí debe hacer una referencia a qué libro fue el que se tuvo a la vista, las autorizaciones que tenga ese libro, la partida contable donde está el saldo en contra de esta persona, el monto obviamente, porque si no se vería un monto. Y ahí tengo otra cosa, solo para confirmar. Entonces, en relación a lo que no viene, no hay nada colectivo, ni de laudos, ni tampoco de garantías mobiliarias, ¿verdad? Y ahora qué duda, ¿viene algo de pólizas de seguros de ahorros y defensas? Eso sí podría hablar. Sí, es parte del juicio ejecutivo. Y otra duda, pero no es de contenido del examen, sino usted sabe dónde va a ser el examen. Sí, me recuerdo que lo digamos.
en el acta notarial de saldo de deudor, ese podría acompañar como documento una certificación extendida por un contador de empresa, pero no necesariamente. Sí, no necesariamente. Yo no la acompañaría de que no la acompañaría. Porque lo que pasa es que la certificación contable es útil, por ejemplo, si la deuda es por una escritura pública. Ese documento es el que le va a servir a usted, no, pues es el que le va a servir a usted. Pero si luego resulta que la persona no debe la totalidad de lo que se indica en la escritura, sino que hizo algunos pagos a cuenta, la certificación contable le sirve como para acreditar por qué está reclamando usted 900,000 quetzales en un millón que era la deuda original. En el caso del acta notarial, el acta notarial debe reflejar el saldo real que existe el día de hoy y la ejecución la presentamos mañana. Entonces, la certificación contable, lejos de servirle de algo, de apoyo, lo que usted quiera, lo que le hace es estorbo y le da la posibilidad, abre la puerta a que la otra parte va a aplicar alguna información de que está haciendo el acta notarial y perdón, no el acta notarial, sino la certificación contable. ¿Cuándo es? En cuanto a eso también, lo del contenido del acta notarial de saldo de deudor tendría que estar descrito en el memorial inicial o solo con la descripción del título ejecutivo estaría. Lo del monto, la partida. La partida no, el monto sí. Entonces usted diría, en su texto del memorial, digamos, usted diría que por relaciones comerciales con mi representada y fulano tal, mi representada le ha otorgado créditos que han quedado reflejados en sus libros de contabilidad y esa persona se ha negado a hacer curso efectivo, de tal manera que mi representada contrató los servicios del notario fulano para que se haga constar esos saldos en el acta notarial, en el taxa notarial fecha tal, quedó reflejado el saldo, con varias con relación a las pólizas de seguros, yo tengo entendido que eso sirve más que todo si el demandante es el asegurado, ¿no? Entonces, bueno, pólizas de seguros tienen que ver con, o sea, todas que conciernen una deuda y que pues yo no ha pagado, por ejemplo. Todas que está la póliza por un monto y el señor no ha pagado la póliza va de seguro de ahorros, es casi igual que una cuenta de campaña de ahorros. Sí, lo que pasa es que yo en realidad, para serles sincero, no sé qué dice la ley de bancos actual en cuanto a las cuentas de ahorros, pero la ley de bancos anterior, una ley bien vieja que era como de los años 60, establecía que su libreta de ahorros era título ejecutivo. Entonces, como reflejo de eso, es que la norma esta hace referencia al tema de las pólizas de ahorro. Eso es lo que se Ya, bueno, las fianzas, en el sentido de las fianzas, a mí me he dado, porque las fianzas yo me he entendido que a mí me sirven regularmente como para garantizar algo. Entonces, por ejemplo, si yo soy un contratista del Estado, yo me obliga, por ejemplo, que yo tengo que dar una fianza para asegurarles de que yo pueda contrato con la obra que vaya a hacer. Entonces, en ese caso, quien ejecuta la fianza es el ministerio. El señor que el Estado. El Estado. El Ministerio no tiene responsabilidad. Sí, cuando usted tiene una póliza de fianza, es decir, una fianza otorgada por una institución afianzadora, la efectividad, yo no le llamaría la ejecución, sino el que tiene derecho a solicitar la efectividad de esa fianza es el beneficiario, la persona a la que supuestamente le estaba garantizando su derecho con esa póliza de fianza. Ahora, la norma hace referencia igual a que esas pólizas de fianza tienen la categoría de tipo ejecutivo. Yo, si me tocara reclamar la efectividad de una póliza de fianza, yo no promovería un juicio ejecutivo, yo promovería un juicio sumario, porque volvemos a lo mismo que les decía yo con el contrato de seguro. Por el contrato de seguro les decía yo que si usted tiene asegurado su carro, se lo roban y luego la aseguradora no le paga, usted no puede con su póliza de seguro promover
sumario, porque tiene que comprobar que le robaron el carro, que estaba cubierto, etcétera, el monto, etcétera. Entonces, se promueve un juicio sumario para que la sentencia se condene a la aseguradora a pagar. Lo mismo debería hacerse en el caso de la fianza. Porque para empezar hay que comprobar el incumplimiento. Porque normalmente cuando se dan esos casos, el obligado dice yo no he incumplido, la fianzadora dice pues si este dice que no he incumplido, lo he incumplido, yo no le pago. Y entonces no hay una forma de salir del asunto, sino es un proceso de conocimiento en el que se establezca que existió el incumplimiento, se gradúe cuánto representa ese incumplimiento con respecto al monto de la obligación, y entonces se diga, bueno, la fianzadora se tiene que pagar, tiene que pagar. Yo lo haría a través de un juicio sumario. Bueno, entonces en la póliza, ahora, la aseguradora con la póliza de seguros. Entonces en ese caso, una póliza de seguros de una vez contiene, en la prima de una vez contiene cuánto es el total que se debe. Pero ese monto, sea mensual, sea anual, o sea, solo sería una póliza. La póliza es una, o son, por ejemplo, usted en el mes le notifica, ¿verdad?, cuánto debe, y le dan póliza el número tal y un subíndice. No, pero eso, digamos, es el requerimiento de pago. Pero aparte es un contrato de póliza de seguro. La póliza de seguro es el contrato que documenta no, al revés, es el documento en el que se hace constar el contrato de seguro que existe entre usted y la entidad aseguradora. Entonces, a esa póliza de seguro, normalmente, siempre es así, es una póliza que tiene que estar aprobada, su texto tiene que estar aprobado por la Superintendencia de Bancos. Entonces, digamos que es una póliza que le dan la misma, si usted contrata un seguro para su carro con la aseguradora X, y todos los de aquí contratamos un seguro para nuestro carro con esa aseguradora, todos vamos a tener una póliza básica que tiene exactamente el mismo texto. Y al otro usted puede ir contratando coberturas adicionales o se puede pactar con la aseguradora que ciertos riesgos queden excluidos, y eso se hace a través de anexos al contrato que se denominan endosos. Entonces, por ejemplo, se estableció que su prima iba a ser de 10,000 quetzales por la cobertura de un año. Puede haber después otro endoso de pagos fraccionados en el que se establece que esos 10,000 quetzales lo va a pagar usted en 5 cuotas de 10,000 quetzales cada uno, pero sigue siendo parte de Entonces ahí, si es así, yo tendría que acompañar también los endosos. Pero igual, con eso, como les dije en su momento, tampoco se dan muchas bolas, porque en la práctica una aseguradora jamás la va a demandar a usted para que le pague las primas. Lo que va a hacer si usted no paga es que le cancelen el seguro. Y los títulos de capitalización, sí, no sé. Me imagino yo que se refiere a los certificados de depósitos a plazos y ese tipo de cosas, pero para ser sincero, no sé. ¿Alguien me lo esperaba? Yo solo, como estaba hablando de la certificación contable, entonces yo me acuerdo que había un caso, ¿verdad?, en donde sí se aplicaba esa certificación, era una alternativa de colaboración, o no, simplemente no solo una alternativa. Vamos a ver. De la certificación contable vimos dos cosas en clase. Una, para empezar, fue un examen en donde el título ejecutivo era un acta notarial que se había fraccionado, haciendo constar el saldo que existía de conformidad con una certificación contable. Entonces es un título ejecutivo que no servía, pero le dice acta notarial de conformidad con los libros de contabilidad. Entonces ahí ya no es una relación inmediata entre el notario y el libro de contabilidad, viendo el notario qué es lo que dice el libro de contabilidad, sino ya se vuelve una cosa mediata. En teoría, el contador reflejó en su certificación contable lo que decía el libro de contabilidad, y ustedes van a pasar eso a cartera, pero eso no es ejecutivo. Es una cosa que vimos. Y luego, el otro tema es lo que le decía aquí a su compañero. Cuando en el título consta un cierto monto, pero luego resulta que usted ya no va a reclamar ese monto, normalmente va a reclamar menos porque existieron algunos pagos de la obligación, y el ejecutante lleva contabilidad, se recomienda acompañar una certificación contable para acreditar que está reclamando 1,000 quetzales en vez de 100,000.
usted me presta a mí 100,000 quetzales. Lo documentamos en una escritura pública. De esos 100,000 quetzales, yo le pago 20,000. Iba a pagar 10,000 quetzales al mes, pues le pago los 2 primeros meses, le pago 20,000. Y luego se acabó el semestre y ya no la volví a ver y ya no le sigo haciendo sus pagos. Usted promueve una ejecución en mi contra. Su título ejecutivo va a ser el testimonio de la escritura pública que dice una deuda de 100,000 quetzales. Pero yo no le debo 100,000 quetzales a usted, le debo 80,000. Y usted me demanda por 80,000. Entonces dice en su ejecución que se cumple de conformidad con la escritura pública, se contra la obligación y 100,000 quetzales, etc. Y luego dice el señor fulano de tal únicamente hizo los pagos correspondientes a los meses de tanto y tanto, de 10,000 quetzales cada mes, por lo que adeudo a la fecha la cantidad de 80,000 quetzales, el concepto de capital, más intereses, costos, etcétera, etcétera, y venga a reclamar eso. Pero esos pagos podrían ser acreditables. Eso no problema, nada. Solo se presenta. Y ya digamos, si resulta que yo no le había pagado solo 20,000, sino le había pagado 40,000, por ejemplo, ya me corresponde a mí pagar. En relación a ese caso concreto, en este caso ella que está requiriendo los 80,000 no tiene que documentar el pago de las dos mensualidades. No. Ella solo lo expone. Sí. Una pregunta, entonces, ¿en qué caso podría existir realmente la ejecución de pólizas de seguros? De pólizas de seguros, como le digo, en el plano teórico es para que la aseguradora le cobre las primas a usted. En el plano práctico, nunca. Al contrario, les conviene que lo compren. Sí, porque Se deshacen la obligación y ellos se quedan con la prima. y ellos quedan Con la prima, con lo pagado. sí, porque si nunca pagó, igual lo que pasa es que muchas veces resulta más conveniente quitarse el riesgo de encima, porque yo sí he visto un par de casos en los que por cuestión de días, digamos, la gente, digamos que su último día para pagar era hoy. Ya después del periodo de gracia y todo lo demás tendría que haber pagado hoy y no paga. Y mañana va y se le incendia la fábrica que estaba asegurada. Entonces andan buscando ahí después como le pagan las primas atrasadas a la aseguradora y dicen que la aseguradora las cubre. Entonces, en esos casos de que ya no es un buen cliente, muchas veces por conveniencia mercantil la aseguradora prefiere deshacerse de él. Porque al final de cuentas, la aseguradora en realidad, aparte de sus gastos operativos, pues, pero la aseguradora no gasta por el hecho de tenerlo usted como asegurado. Gasta eventualmente si acaece el riesgo y que tiene que pagar la indemnización, pero por el simple hecho de que usted esté asegurado, la aseguradora no gasta. No le digo sus gastos administrativos, sí tiene que tener sus empleados, sus ajustadores, y les paga, haya o no haya problema, pero un gasto real, tangible, por el hecho de que usted esté asegurado, no existe. En las demás cercas, funciones terceras de más cerca, siempre los ejemplos que hemos puesto es de que uno quiere que se destruya, digamos, el edificio. Pero entonces en el Código Procesal indica que se indique, exactamente, que al lugar la suspensión o destrucción de tal cosa. Entonces, ¿en qué ejemplo podría ser, digamos, de destrucción? De suspensión. Porque si yo tengo el edificio ahí y lo están construyendo, yo no tengo que pedir que lo detenga, pues que se suspenda y que después lo destruya, o solamente pido que se destruya. O sea, mi pregunta es, como hay las dos opciones, ¿en qué momento tendría que pedir no la destrucción, sino solamente la suspensión? Pues habría que rebuscar mucho para encontrar un ejemplo, pero sería un caso en el que la parte que ya está construida a usted no le causa agravio, sino le causaría agravio si se terminara de construir. Por ejemplo, que se construye con un segundo nivel, que es la tercera, ya se termina. Podría verse las dos. Que se suspenda. No, bastaría que pedir la destrucción. Generalmente se pide, entonces solamente la destrucción, no tengo que pedir la suspensión también. La suspensión, ya viéndolo para efectos
práctica, digamos, de un caso de la vida real, la suspensión la podría pedir como una providencia de urgencia. Prestando una garantía, se presta una garantía, pide la suspensión de la obra para que cuando lleguemos a sentencia no se siga agravando el daño, porque mientras esto pasaba la persona se construía. Como el incremento de otra. Exacto. En lo del incumplimiento de la sentencia, cuando lo que se ordenó se hizo mal, va, si ahí lo que yo quiero es que se destruya y se vuelva a hacer, fijo un plazo, o sea, solicito que se le ponga un plazo para que se destruya y otro para que lo vuelva a hacer, Yo pediría un solo plazo. un solo plazo y una sola consecuencia, o sea, o que la haga, no puede ser como que sea. Y yo no le daría mucho sentido, sobre todo porque se vuelve muy complicado. Porque, digamos, si lo quisiera partir de esa forma, tendría que requerirle que destruya. No destruya, entonces autoríceme a este albañil para que lo destruya él. Pero ahora requiera que construya. No cumple. Entonces ahora autoríceme a este otro albañil para que lo construya él. Mejor pide en un solo momento que le fije un plazo para destruir o volver a construir y que le autoricen un solo albañil para que lo haga en el caso. Y otra pregunta, el convenio celebrado en juicio, ahí sería certificación del acta, Sí. en que consta el convenio. Y tendríamos que identificar certificación del acta dentro de la audiencia del expediente, ¿verdad? Sí, para identificar el acta tendría que ser la fecha del acta y el número de expediente, pues, identificador oficial. Y otra, cuando es de pedir diligencias de prueba anticipada, ¿No? ahí también tengo que identificar el número de expediente. Sí. Y si tiene un número de expediente independiente. Sí, como que fuera un juicio ordinario. Ahí yo tengo última duda, pero es un poco, no sé si es porque en la ley de garantías mobiliarias, no sé si se la tiene por ahí. Es que es algo bien específico de la ley. No, es ¿Cuál es su duda? perdón, es que no sé si han resolvido esa duda, pero en el artículo 100, que dice cédulas hipotecarias. Ahí no es que yo tengo una cédula hipotecaria promuevo una ejecución de conformidad con la garantía inmobiliaria. Vamos a ver. La norma dice: la presente ley regula bajo el concepto genérico de criterio de garantía inmobiliaria todas las garantías sobre bienes muebles requeridas hasta ahora en forma dispersa por la Organización de la República de Guatemala. En consecuencia, el término garantía inmobiliaria comprenderá todas las garantías sobre bienes muebles, incluyendo enunciativa pero no limitativamente a la prenda civil, prenda agraria, ganadera e industrial, prendas sobre certificados de depósito, bonos de prenda, cartas de aporte o conocimiento con embarque. Facturas cambiarias, cédulas hipotecarias, vales, bonos bancarios, certificados financieros, títulos de valores, saldo a favor, en crédito, en cuenta corriente y el valor de rescate de una póliza de seguro. Y su duda es, perdón, ¿Que por qué está ahí cédulas hipotecarias? porque no se refiere a que la cédula hipotecaria como tal sea una garantía inmobiliaria, sino que si usted ya tiene la cédula hipotecaria, usted es acreedor y tiene garantizada su obligación con una cédula hipotecaria. Usted con esa cédula hipotecaria puede venir conmigo y me puede decir: mire, présteme 100,000 quetzales y yo doy como garantía esa cédula hipotecaria. Prenda sobre la cédula. Así es. Dos dudas respecto a las opciones el código de comercio en cuanto a la cambiar. No son dudas específicas, solo quisiera que tal vez nos pudiera ampliar
las de restricción o caducidad y las que se basen en la falta de los requisitos necesarios para el ejercicio de la acción. Entonces, tal vez usted pudiera identificar, aparte de las ya mencionadas, que por ejemplo el levantar protesta o correo, cuando hay requisito necesario, ¿qué otro requisito podría caber en esa situación? Cualquier cosa que se me ocurra. Lo del protesto es para caducidad. Tenía que protestar y no protestó, porque es caducidad. Y en esa es cualquier otra cosa que usted no pueda encuadrar en alguno de los otros procesos administrativos. Les decía yo en la clase anterior, o sea, ustedes casi nadie vino a la clase anterior, pero en la clase anterior les decía yo que teniendo un poco de creatividad y sabiéndolo hacer, uno podría incluir ahí hasta una sección de demanda de cosas, por ejemplo, diciendo que uno de los requisitos necesarios para el ejercicio de la acción es que la demanda cumpla los requisitos legales, y si no se le puso lugar, si no se hizo constar el lugar y fecha en la demanda, no cumple los requisitos legales. Cualquier otra cosa que a usted se le ocurra, una falta de personería, por ejemplo, representado, o sea, hay un compañero que el nombramiento, es igual un requisito necesario de la acción. Así de amplios. Por supuesto, ese es el planteamiento que usted puede hacer. Ya dependerá Si se de gana o no. qué tan bien se pueda defender la otra parte del tema y qué es lo que resuelve el juez. Yo tengo. Y respecto a esta que dice, así, el hecho de haber sido incapaz es demandado al sistema activo. Yo recuerdo que en esa clase usted dijo que la obligación era nula, porque siendo la persona que suscribió el título incapaz, entonces nunca había adquirido la obligación que estaba en el documento, el crédito. Entonces, esa es una situación que yo, habiendo sido incapaz cuando se suscribió ese título, puedo invocar sin demanda. Pero también recuerdo que usted mencionó algo respecto a la responsabilidad de los padres de la persona que Tal vez fue la respuesta a alguna duda. Para efectos cambiarios, digamos, para efectos de una acción cambiaria, la obligación adquirida por ese menor de edad no tendría validez. Eso no quiere decir que el título sea nulo. O sea, la responsabilidad de los signatarios anteriores y la de los signatarios posteriores, si no está afectada por alguna otra situación, se mantiene. De tal manera que lo único que hacemos es brindarnos a este menor. ¿Sí? Entonces, para efectos de la acción cambiaria, ahí se acabó. Tal vez alguien preguntó y dijimos que, por ejemplo, sí se podría demandar tal vez en un proceso de conocimiento algún tema de daños y perjuicios derivado de que el padre es responsable por los actos de la propiedad, pero para efectos cambiarios, ahí se acaba. ¿Y cómo se caracterizaría? Podría, digamos, conjugar la percepción de incapacidad de demandados civiles y como consecuencia no adquirió esa obligación? O sea, ¿cuál sería la consecuencia de una incapacidad? Eso es lo que yo, porque si nunca tuvo la posibilidad de adquirir derechos y tener obligaciones, para mí que al declarar con lugar esa excepción, eso habría que traer como consecuencia, que nunca que el título no lo obliga al pago de la suma que consta, pero no está segura. Sí, pero no como algo suelto, digamos, sino habría que amarrarlo nuevamente, aunque suene repetitivo por el nombre de la excepción, habría que amarrarlo a esa consola. Entonces, por lo dar excepción de haber sido incapaz en el mandado de suscribir el título, en consecuencia que derivado de que el señor fulano de tal era menor de edad y por lo tanto incapaz de suscribir el título consistente en pagaré de tal fecha, no adquirió obligación alguna.
excepciones que solo se aceptarán las nacidas después o con posterioridad a la sentencia, en el caso laudo. Eso es solo para la ejecución de sentencia. Eso es el principio de ejecución de media premio, eso es solo para la ejecución de sentencia. Correcto. Quiero abusar de su paciencia, pero ¿cuáles son las que nacen después de la ejecución? Una, por ejemplo, ya que son tan amplias. Cualquier cosa puede ser pago, puede ser la más fácil, tal vez es el tema de que hayan pasado los 5 años después de que se quitó la sentencia. Sí, esa es muy evidente, pero Su fuerza ejecutiva. Puede ser compensación si después de que ya estaba declarada esta obligación en sentencia, la cual yo le tenía que pagar a usted, resulta que después de esa sentencia usted adquiere una obligación que me tiene que pagar a mí. Se puede plantear de eso, una compensación y cualquier otra cosa que haya sido con posterioridad de la sentencia y que destruya la eficacia de la sentencia. Licenciado, esa incapacidad tuvo que haberse declarado judicialmente, ¿verdad? No puedo hablar de lo que era incapaz, No, sí, Y dos, en relación a lo que decía Oscar Rodolfo de los 5 y los 10 años también aplica para los títulos del juicio ejecutivo, ¿verdad? ¿O no? Lo de la prescripción de los títulos, ¿no? También aplica para los títulos del juicio ejecutivo. O sea, que yo presente un título y que ya puede hacer. La pérdida de la fuerza ejecutiva. Ajá. Es de los títulos expresados anteriormente. En realidad, la norma en teoría es aplicable, porque el artículo 328 del código dice que al juicio ejecutivo se le aplican las normas relativas a la unidad de premio. Lo que pasa es que tendríamos que ver de qué estamos hablando. Porque igual sí, yo creo que sí podríamos aplicarlo. Lo que pasa es que dependiendo del título de crédito del que estamos hablando, van a haber muchos que por su naturaleza seguramente no nos vamos a ver pues ese es el problema. Por ejemplo, los títulos de crédito, que normalmente tenemos plazos de prescripción o de velocidad que son más breves a 5 años. Entonces es muy poco probable que vayamos a promover una ejecución después de ese plazo. Y lo del acta notarial, que normalmente ahí lo que se hace es voy a ver acta notarial y mañana presento la ejecución. No hay mucho que ver. Pero si se intentara, yo no vería que no se pudiera aplicar la ejecución. En la excepción de la omisión de los requisitos que la ley no presume expresamente. La ley, el Código de Comercio dice que esta excepción no se puede hacer valer en contra de un adquirente de buena fe. Pero ¿qué constituye un adquirente de buena fe? O sea, no es Veamos de qué norma estamos hablando. el 387. ¿Cuál? 387. 387 lo que dice Oscar. 387 dice: si se omitieren algunos requisitos o menciones en un título de crédito, cualquier tenedor legítimo podrá llenarlo antes de presentarlo para su aceptación para su cobro. Las excepciones derivadas de lo que se hubiere convenido para llenar no podrán oponerse al adquirente de buena fe. Entonces, eso va por el lado de decir, yo le doy a usted este título de crédito y tiene en blanco alguno de esos requisitos. Lo que pasa es que cómo probar eso en la práctica es muy poco probable que se llegue a dar el caso. Pero veamos de lo que está hablando la norma es de eso. Yo le libro a usted un pagaré.
blanco X data y que usted tiene la facultad de llenar de esta forma. ¿Okay? Entonces, si usted se queda con el pagaré, llena el dato que hacía falta, pero no cumple lo que habíamos convenido, y usted no endosó el pagaré, no era un pacto de lo que usted dio, si luego usted me equivoca, yo podré decir, mire señor juez, si de este pagaré, pero teníamos un pacto en el cual se indicaba de qué forma debía llenarse este requisito y ella no cumplió con ese pacto. Entonces, eso no quiere decir que quede liberado de la obligación, sino que yo lo que buscaría sería quedar obligado en los términos que hubieran resultado si usted hubiera cumplido con lo que habíamos acordado. Entonces, esta defensa la puedo plantear si usted me ejecuta. Ahora, de lo que habla esta norma de que no podrá recuperarse el cliente de buena fe, lo que habla es usted no se quedó con ese pagaré, se lo puso a calma. Entonces ahora yo no puedo decir, pues, y le llenó el requisito antes de endosarse. Entonces él lo adquirió de buena fe. Ahora no puedo decir, mire, es que no era así, era de otra forma, porque él, por la misma característica de la literalidad del título de crédito, él aceptó el endoso de su título de crédito en el entendido de que decía lo que decía. Entonces no sería faltar a la confianza que debe existir en el título de crédito, que después no puede aparecer como un pedazo de servilleta donde usted y yo no se había puesto de acuerdo. Sí. Esta pregunta es en relación a eso. ¿Qué pasa si yo promuevo una ejecución por distintos títulos que me fueron endosados a mí a causa de un contrato en los cuales yo entregué esos títulos, el concepto de garantía, por así decirlo? Yo puedo ejecutar esos títulos de crédito individualmente, así como uno por cada título, un ejemplo, cada título, o a través del contrato que le dio origen al endoso del título. Vamos a ver. Ahí estamos hablando de dos cosas distintas. Digamos, a ver si entiendo. Por ejemplo, Usted celebra un contrato de lo que sea, una compraventa, ¿sí? Y endosan a favor, usted es el vendedor, y endosan a su favor unos títulos de crédito para garantizar que en forma de pago, digamos, que ellos me dan en forma de pago y yo se los acepto por pura confianza. Ustedes ven que llega el momento de requerir el pago y no me los pagan, ¿verdad? O sea, ustedes ven yo y digo, no, los voy a ejecutar, pero los ejecuto individualmente a causa de la autonomía del título. Pero los mismos dependen del contrato, por así decirlo. Precisamente como usted acaba de decir, no tienen relación con la compraventa. Entonces usted podría, a su elección, podría decir, bueno, sobre todo si a lo mejor estos títulos de crédito eran pagarés que alguien me había liberado a mí, soy el que ahora le tiene que pagar a usted el tema de la compraventa. Entonces usted a lo mejor dice, pues el que libró sus pagarés yo ni lo conozco, a lo mejor sí lo conozco, resulta que no lo voy a poder embargar algo. Y a este que es mi deudor en el contrato de compraventa, sí él me tiene que tener un bien inmueble que lo puedo embargar. Me olvido de los títulos de crédito perfectamente. Puedo seguir, ahí normalmente lo que tendría que seguir es un proceso de conocimiento para que se declare la obligación de pago. Pero podría ejecutar los títulos de crédito y no tiene por qué hacer alguna manipulación con ese contrato de compraventa. Incluso los títulos de crédito podría promover una ejecución por cada uno, si ustedes quieren, podría ser todos en una ejecución. Y se podría ejecutar ambos. Digamos que en el plano teórico sí, lo que pasa es que ya sería una cuestión de mala fe, porque si usted obtiene un resultado favorable por los dos lados, está obteniendo una ganancia que no es lícita. Correcto. Entonces, pero como en el primero solo es un conocimiento. Es igual, porque digamos, usted no podría defenderse a una imputación de este tipo
pasa es que el juicio sumario lo planteé solo para ver qué pasaba, pero no quería ejecutar la sentencia y donde sí quería era del otro lado, o al revés. Usted en teoría estaría con esa posibilidad de que plantearan una demanda sin él en su contra, o a lo mejor hasta que a alguien se le ocurriera. No veo claro la existencia de un delito ahí, pero que como ahora todo plantean procesos penales, que plantearan un proceso penal por estafa o alguna cosa por el estilo. O sea que en este caso que menciona Andrés es o uno o el otro. Debería. Lo que sí puede es hacerlo de forma sucesiva. Que digamos, usted podría promover la ejecución y la ley sí, cuando regula los títulos de crédito, establece la acción causal, por ejemplo. Entonces dice que salvo facto en contrario, la emisión o transmisión del título de crédito no produce la extinción de la obligación subyacente y que entonces puede promoverse la demanda que corresponde para reclamar esa obligación una vez que ya se agotó el tema de la acción cambiaria. Hasta que se agotó. Hasta que la perdió. O sea, podría ser que operó la caducidad o operó la prescripción. Entonces, aún sin necesidad de promover la demanda, lo que dice el artículo 408. La emisión o transmisión de un título de crédito no producirá, salvo pacto expreso, extinción de la relación que dio lugar a tal emisión o transmisión. La acción causal podrá ejercitarse restituyendo el título del demandado y no procederá en un caso que el actor haya ejecutado los actos necesarios para que el demandado pueda ejercitar las acciones que pudieran proceder en el ejecutivo. Más o menos relacionado con lo que estábamos hablando de un contrato, digamos, como subyacente de la relación digamos, de un título de la relación cambiaria. Digamos que Marcela me emite un pagaré a mi favor y ese pagaré se lo endoso a Carlos. Yo sé que los títulos de crédito es la literalidad, pero por ejemplo, si hago un contrato con cargo donde, por ejemplo, que yo no pongo en el pagaré sin responsabilidad, o sea, no está literalmente en los pagarés, pero en el contrato sí dice que él, al momento de ejecutar, no va a ir directamente en contra mía, sino que solo va a ir con digamos, el principal obligado, con que sea en vía directa y no en vía regreso. Y era el momento de ejecutar, no solo ejecuté en contra de Marcela, que es la vía directa, sino que conmigo de vía de regreso, pero porque en el título no lo dice, pero en el contrato subyacente que sí tenemos entre él y yo, sí sabemos que él no debía hacerlo. Entonces, ¿a qué le va a hacer caso al final? ¿Al título por su literalidad o al contrato que él y yo hicimos? Depende de para qué efectos estamos hablando. En el ejemplo que usted está poniendo, como el título no lo dice, él sí podría iniciar una acción cambiaria contra usted. Ahora, ahí el tema sobre todo es de que el contrato y el endoso están completos. Digamos, si ese fue ya el pacto entre ustedes, no debería quedar eso solo documentado en el contrato, sino debería reflejarse también en el endoso. Porque hasta ese momento estamos hablando de que él, que fue la persona que usted le endosó el título de crédito, fue el que se quedó como beneficiario del título y lo va a ejecutar. Entonces, digamos que él, en teoría, respetando el contrato, debería ejecutar solo al liberador. Pero, conforme la literalidad del título de crédito, no hay algo que le impida ejecutarlo a usted. Por supuesto que ya después, si usted quiere, podrá plantear una demanda de daños y perjuicios o lo que usted quiera por el cumplimiento de contrato, pero eso es un tema totalmente aparte. A la ejecución en contra suya se procedería. Pero peor todavía, ¿qué pasa si él no se queda con ese título de crédito, sino que lo endosa? Pues la persona a quien se lo haya endosado puede verse afectada de manera alguna por ese contrato entre ustedes dos, del que ni siquiera hay alguna mención en el título de crédito. En cambio, si usted sí hace el endoso sin responsabilidad, pues no importa que se pone 100 veces el título de crédito, de todos modos en el propio título consta que usted no tiene responsabilidad del pago del mismo. Digamos, Carlos es el que lo ejecuta, no lo endosa a otro y tercero, ¿verdad? Yo sí podría utilizar ese contrato como una excepción, por ejemplo, personal, en contra del ejecutante. Yo creo que podría plantear la excepción. Casi me atrevería a asegurar que se la declararía
tiene que ser aparte, entonces no puede ser como ejecución. De todos modos, ya puestos en el punto, yo igual haría el intento, pero lo más probable es que la defensa la declare sin lugar, que sea de un proceso independiente que pueda recuperar. ¿Qué más estaba viendo? ¿Pero eso? Sí. Entonces hay los dos. Sí. Solo con relación a la prescripción. La prescripción realmente empieza a correr cuando se ejecuta una medida precautoria. No, o sea, perdón. Se interrumpe cuando se ejecuta una medida precautoria. ¿Cuál es el otro supuesto? Bueno, hay un montón. Sí, pues, En el proceso, dos, cuando se ejecuta una medida precautoria, cuando se notifica la demanda. Ya fuera de eso están los otros que son fuera del proceso, por el reconocimiento expreso tácito de la obligación, por el pago de intereses, por pago parciales de la obligación y por el no. Pero en procesales, digamos, en el proceso son esos dos, la ejecución de una medida precautoria o la notificación de la demanda. Entonces, digamos que incluso lo de la ejecución de la medida precautoria puede ser que ustedes sin demanda promuevan una diligencia solo para que se ejecute la medida precautoria. Eso siempre y cuando después promueva su demanda dentro de los 15 días siguientes, que al igual para el proceso de ejecución. Yo tengo una duda de el juicio de ejercicio. Cuando lo vimos, yo me recuerdo que usted dijo que podía hacer juicio cambiario, no, juicio ejecutivo en ejercicio de acción cambiaria, en la vía directa o en la vía de regreso, o en la vía directa y en la vía de regreso, indicando contra quién, qué cosa. Digamos que cuando el requerimiento y todo funcionaría exactamente igual como que fuera solo un ejecutado, ¿o no? No. O sea, le requieren la misma, la cantidad completa a cada uno. Ah, sí. Pero yo tengo que decir que se le embarguen tales bienes a tal persona, tales bienes a tal persona. O sea, hay que Sí. siempre haciendo esa diferenciación. Digamos, tal vez para no hacer mucho bola su petición, pues lo más adecuado sería que usted dijera que se libre el mandamiento de ejecución ordenando el requerimiento de pago a los señores fulano y mengano por la cantidad de tanto. Y que si en el acto de requerimiento no se es efectivo lo reclamado, se trae embargo sobre los siguientes bienes. A. Fica tal forestal de libro tal, porque de Juan. B. Fica tal forestal de libro tal, porque de Pedro. ¿Algo más? Entonces, dos cosas. Primero, voy a buscar aquí lo del salón de clases. No va a ser aquí el examen porque hay otra clase a la siguiente hora. El licenciado Asensio no da su clase en este salón, entonces no nos podemos quedar acá. Vamos a estar. Y mientras encuentro esto, el otro tema, aquí está. Es el salón M403. El examen es de 5:30 a 8:30, 2 horas. Ya saben ustedes, los 10 temas que ya dijimos. Y la otra cosa que les iba a decir es que ya están publicadas sus zonas exactamente como están. Entonces, ahí ya está incluido los 3 exámenes parciales, las 2 tareas, y a los que tenían puntos extras se los incluí en el tercer parcial. Sacó 15 y tenía un punto extra, y me parece una nota de 16, es por eso. Ya lo que aparece publicado en el portal entonces es su sol. Sí, entonces pues ya necesitaría
Primero.